Hola programadores, vamos con el sexto capítulo de Unreal y C++. En este capítulo os quiero hacer una introducción a cómo se agregan componentes a un actor. Para ello vamos a hacerlo de siempre, vamos a hacerlo en Blueprints y de forma análoga y al mismo tiempo vamos a hacerlo en C++ para que entendáis perfectamente el concepto. Es simplemente una introducción. ¿Qué quiero hacer en este nivel que vamos a ir construyendo? Pues lo que quiero hacer es un cañón que cuando yo me mueva, pues me siga, incluso me llegue a disparar. Por lo tanto es un cañón que tiene que mover tiene que ir apuntándome, ¿vale? Con una rótula irá moviendo el cañón y apuntándome. Así que es un cañón que tiene varias partes y por lo tanto tendrá varios componentes dentro de lo que es el actor. ¿Qué quiero hacer en Blueprint, ¿vale? Voy a hacerlo primero en Blueprint y vamos a ir haciéndolo en C++ como ya os he dicho, ¿vale? Pues voy a crear un Blueprint normal y corriente de tipo actor que lo voy a llamar Canon VP, un cañón en VP. ¿Qué haremos? Pues será un actor que tenga aquí unos ciertos componentes. El primer componente será la torreta, o sea, el cuerpo del cañón. Y para eso voy a agregar una static mesh, es lo que hacemos normalmente. Lo voy a poner como root, lo arrastro aquí y lo pongo como root. Esta static mesh pues podrá ser, pues no lo sé, cualquier modelo que tengamos cargado. Por ejemplo, un cubo, ¿vale? Encima de este cubo quiero poner una rótula que es a la que irá sujeta el cañón para, moviendo la rótula, mover el cañón en todas direcciones. Así creo otra static mesh, otro componente de tipo static mesh, agrego un componente nuevo y lo hago colgar del primer componente. Lo voy a subir un poquito, ¿vale? Y aquí voy a meter, por ejemplo, pues una esfera. Creo una esfera, la voy a escalar un poquito hacia abajo, pues no sé, 0,3, 0,3, 0,3. Tengo una esfera aquí, incluso un poquito menos. 0,1, 0,1 o 0,2, da igual. ¿Vale? Esto me servirá de rótula del cañón. Entonces, como yo lo que quiero es que moviendo la rótula se mueva el cañón, de este modo para apuntar solo tendré que mover esta rótula, aquí de este componente de aquí voy a colgar por fin el tercer componente de tipo static mesh, que será el cañón en sí. Y aquí lo que voy a poner es un cañón. Simplemente voy a poner un cubo, otro cubo, podríamos poner el modelo que quisiéramos, y lo voy a escalar en su componente y, pues por ejemplo, en su componente X, o sea, su forward vector, por ejemplo en 10, y lo pongo un poquito aquí, ¿vale? Esto sería nuestro cañón así un poquito rudimentario. ¿Qué tengo que hacer para apuntar? Pues mover esta rótula y orientarla hacia donde esté el player, que es lo que quiero que haga el cañón, que me vaya siguiendo y me vaya apuntando. Así que yo, moviendo el segundo componente, ¿vale? Muevo el cañón. El secreto está en que este segundo componente sea el padre del cañón. Así cuando muevo uno por movimiento relativo, pues se moverá el otro. Y esto lo pondré encima de una torreta. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a hacer en C++. Este cañón iría por aquí y cuando le demos una cierta lógica, cuando le demos una cierta inteligencia, pues yo cuando me mueva por aquí, el cañón tiene que ir siguiéndome e incluso disparando. Quiero que notéis, sin embargo, una cosa. Una cosa es precisamente añadir componentes a un actor y otra cosa muy distinta es añadirle los assets a cada uno de los componentes. Aquí he agregado tres static mesh, uno que cuelga de otro, y dentro de los static mesh, en la propiedad static mesh, le agrego el asset o el modelo. Yo podría poner un cubo o podría poner, pues no lo sé, una esfera, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, son dos cosas distintas. Tú le puedes agregar a un actor un componente de static mesh, pero no tienes por qué agregarle el asset, o lo puedes hacer posteriormente. Lo puedes hacer desde aquí, lo puedes hacer desde el blueprint, no sé, en el begin play, en tiempo de ejecución, o lo puedes hacer incluso desde el editor, seleccionando el actor y seleccionando los componentes aquí. Recordad que esto está siempre un poquito escondido, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es agregar componentes a un actor y otra cosa muy distinta es a cada uno de los componentes agregarle su propiedad de asset concreta, ¿vale? Quiero que lo distingáis porque a la hora de hacerlo en C++ es muy importante esto. Así que vamos a hacer el mismo actor pero en C++, ¿de acuerdo? Vamos a la carpeta de C++ Classes, dentro de la carpeta del proyecto, y con el botón derecho voy a decirle que voy a crear una nueva clase C++. En este caso voy a decirle que deriva de la clase actor, exactamente igual que lo hice con el blueprint. Le doy a siguiente y le voy a llamar Canon CPP. Recordad que la clase casi siempre tiene que ser público, de hecho a efectos prácticos siempre tiene que ser pública, a no ser que queramos hacer una clase privada dentro de un plugin.
¿vale? Le damos a público, la carpeta esta ya no nos vale y le damos a crear clase. Ahora mismo nos creará una clase vacía de tipo actor y nos lo compilará inmediatamente. De hecho ya está compilándolo y desde el Visual Studio podremos abrir esta clase y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con el blueprint este de Canon BP, que es agregarle 3 componentes de Static Mesh uno debajo del otro o uno colgando del otro. Vamos a ver que acabe de compilar y lo hacemos. Entonces, recordad lo que os he dicho de que una cosa es agregarle un componente y otra cosa distinta es agregar el asset dentro de la propiedad de este componente. Bueno, ya ha compilado. Voy a abrir el Visual Studio y efectivamente me ha creado los dos ficheros de la clase Canon CPP, que deriva de la clase actor. El fichero .h, donde están las declaraciones de las principales funciones miembro, como begin play y tick, que ya las vimos en vídeos anteriores, y el Canon CPP, donde está el código de estas funciones que ahora mismo está prácticamente vacío. ¿Y qué voy a hacer con este actor vacío? ¿Vale? Es un actor realmente. Pues tengo que agregarle como mínimo un componente para que una vez lo agregue a la escena pueda referirme a él. Si yo ahora agrego este Canon CPP a la escena, que ya me lo ha compilado, fijaos que no me sale el gizmo, no me sale, a pesar de que esté agregado a la escena, no puedo moverlo por ella, porque no le he agregado ningún componente de escena. Como mínimo, ya vimos en el vídeo anterior que tiene que tener un primer componente. Y en este caso, este primer componente va a ser el mismo que le hemos agregado al blueprint, un componente de Static Mesh en el root de la jerarquía. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, vamos a nuestra clase en C++ y lo que hay que declarar es un miembro, ¿vale? Que sea un puntero a un static mesh en este caso. Entonces, tenemos que decirle que es uStaticMesh, que es el nombre de la clase de los componentes de static mesh, uStaticMesh component, aquí ya nos sale, y sea un puntero que lo vamos a llamar la torreta, ¿de acuerdo? Acordaos del vídeo anterior que si yo simplemente voy declarando variables miembro de la clase sin hacerla uProperties, no tendré acceso a ellas desde el editor. Para que yo tenga acceso a estos miembros de la clase, no solo desde el código fuente, sino también desde el editor, tengo que declararlas como uProperties, ¿vale? Tiene que ser una uProperty. En este caso, quiero que sea una uProperty a la que yo le pueda modificar sus propiedades desde el editor. ¿Por qué? Porque desde el editor voy a setearle su propiedad, por ejemplo, de Static Mesh para ponerle un asset o un modelo concreto al componente. Así que voy a hacer que sea editable desde las ventanas del editor. Edit Anywhere. Esto lo vimos ya en el vídeo anterior. Ya tengo un componente que es la torreta. Pero nuestro blueprint, si vamos al blueprint, tiene 3 componentes. La torreta, tiene la rótula esta, que la podemos llamar codo o la podemos llamar esfera simplemente, y tiene el cañón en sí. Así que voy a declarar estos 3 componentes y se declaran como variables miembro independientes. Esto va a ser otra uProperty para que se pueda editar desde las ventanas del editor. También va a ser de tipo uStaticMeshComponent y la voy a llamar, pues por ejemplo, la articulación, joint, ¿vale? Para que quede claro para qué sirve, punto y coma, ¿vale? ¿Qué más? Y nos falta una última propiedad que será el cañón en sí, que será otra uProperty, también editable desde las ventanas del editor. Será de tipo uStaticMeshComponent, también un puntero, y la voy a llamar que ese será el cañón en sí. Con lo cual ya tengo mis 3 componentes, ¿vale? Ya tengo, pero todavía no los he agregado, simplemente los he declarado como que van a pertenecer al actor cañón. Así como en un blueprint, en cuanto yo hago add component, ya directamente los agrego, y desde este momento ya puedo arrastrar este blueprint a la escena, y desde aquí cambiarle las propiedades. Cuando yo lo hago desde C++, aquí simplemente estoy declarando un puntero a un componente de Static Mesh, pero no lo estoy instanciando, no lo estoy inicializando. Esto se tiene que hacer desde el constructor de la clase, desde Canon CPP. Nos vamos por lo tanto al fichero de definición de las funciones, el .cpp, y aquí dentro de su constructor es donde vamos a instanciar los componentes de verdad de Static Mesh, ¿vale? Ya hicimos algún ejemplo en los vídeos anteriores. El primero que voy a crear es el componente principal, el turret, ¿de acuerdo? Que será la base del cañón. Entonces, el turret tengo que actualizarlo utilizando la función createDefaultSubObject, ¿vale? Y tengo que decirle que será un objeto de tipo uStaticMeshComponent. Y aparte,
Entre paréntesis, en esta función tengo que indicarle un nombre, que se hace, ya veremos un poco cómo van los strings y los textos en Unreal. Pero se hace con el text y entre comillas el nombre que quiera darle. Por ejemplo, pues turret, ¿de acuerdo? Muy bien, acabo de crear un componente dentro del actor Canon CPP, que es análogo a venir al blueprint y desde aquí añadir un componente. Sin embargo, cuando hacemos un add component desde el blueprint, directamente lo situamos en alguna parte del árbol y luego lo podemos mover manualmente. Si lo hacemos desde C++, en el constructor simplemente lo estamos instanciando, inicializando, pero no le estamos diciendo en qué parte del árbol tiene que crearse. Bueno, como es el primer componente que creamos, lo vamos a poner en la raíz de la jerarquía del árbol. ¿Y esto cómo se hace? Pues con la función setRootComponent. Recordad, vuelvo a repetir, que todos los actores tienen que tener un componente turret. Tienen que tener un componente en la raíz de su jerarquía para poder ser situados en el mapa y que tengan un gizmo. Por tanto, turret, turret y turret. ¿Vale? Vamos a grabar. Vamos a ver por qué nos da error. Vale, uStaticMeshComponent me está diciendo que es del tipo uStaticMeshComponent. Vale, ¿qué está pasando? Me está dando error, pero simplemente no porque esto está mal. Está todo bien, es un componente de Static Mesh, ¿vale? Y le estoy diciendo que me cree un componente de Static Mesh. Lo que está pasando es que no he hecho el include de los Static Mesh, ¿vale? La definición del objeto de tipo Static Mesh. Así que voy a buscarlo a ver si lo encuentro por aquí. Como no lo encuentro, lo más seguro es que esté dentro de la carpeta Components. Components barra Static Mesh Component.h. Aquí está las definiciones y las declaraciones de los componentes de Static Mesh. Y como veis ya me ha desaparecido el error. Si no os acordáis un día de cómo buscar, por ejemplo, en vez de Static Mesh Component, igual estoy buscando Point Light, un componente de punto de luz. Si no os acordáis exactamente en qué subcarpeta include está, podéis venir a la estructura de proyectos directamente aquí en la búsqueda, ponéis el nombre, Static Mesh Component.h, dejáis que busque y entonces seguramente cuando lo encuentre os sugerirá la carpeta donde está, ¿vale? Ahora va a empezar a buscar porque es la primera vez que busca. A medida que buscamos más cosas, esto va más rápido. Ya nos ha encontrado dónde está referenciado Static Mesh Component, ¿vale? Entonces vamos a buscar, podéis buscar aquí exactamente dónde está el fichero Static Mesh Component, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenemos, su Static Mesh Component, este no es. Bueno, podéis ir buscándolo por aquí hasta que encontréis la carpeta, seguramente estará dentro de la carpeta Components, ¿vale? Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Aquí no está. Static Mesh Component, no nos hemos equivocado. Vamos a ver, Static Mesh Component, instancia de Static Mesh Component. Aquí está, Static Mesh Component y está dentro de la carpeta Components, ¿de acuerdo? Voy a borrar la búsqueda. Por lo tanto, el include este es correcto. Muy bien, grabamos. Volvemos al editor, voy a cerrar el blueprint y siempre compilamos con este botón, ¿vale? Recordad que hemos abierto el proyecto, lo estamos abriendo continuamente desde el fichero uproject convencional. Cuando acabe la compilación, el actor C++ que tenemos aquí, dentro de la carpeta public, ya tendrá un componente agregado. Pero recordad que se habrá agregado un componente, que es el componente raíz, ya compilado, pero no tendrá asset. O sea, yo puedo arrastrar ahora el cañón aquí y al arrastrarlo ya tengo gizmo, ¿vale? Porque ya tiene un componente raíz. Sin embargo, fijaos que me aparece el turret, ya me lo ha agregado. Sin embargo, no aparece el asset. El asset es distinto, ya veremos cómo cargar assets, ¿vale? Yo aquí podría cargar un asset directamente porque le he dicho que este componente uStatic Mesh Component es de tipo Edit Anywhere, es una propiedad Edit Anywhere, con lo cual yo puedo modificar sus propiedades desde el editor. Fijaos que me ha agregado un único componente, turret, en la jerarquía. ¿Qué más necesitamos hacer? Pues del mismo modo que en el blueprint necesitamos que tenga dos componentes más. Recordad que en el blueprint agregábamos uno, que era la torreta, agregábamos otro que era el join o la rótula y agregábamos otro que era el cañón. Por lo tanto tenemos que agregar dos componentes más y además decirle que uno dependa del otro. ¿Cómo lo hacemos esto en C++? Bueno, pues nos venimos aquí, ya hemos declarado aquí el join y el cañón, con lo cual tenemos que crearlos de la misma forma. ¿Vale? Vamos a crear el join, que es otro subobject, create default subobject, también de tipo U. Cuidado con el autocomplete, create default subobject, subobject,
¿vale? También de tipo uStaticMeshComponent, ¿vale? Le vamos a dar el nombre, pues joint, para ser originales. Pero ahora lo que me falta es decirle que este componente depende de este, está colgando de este en el árbol de componentes. Y esto lo hacemos simplemente llamando a la función join attach to, y le paso entre paréntesis otro componente perteneciente a este actor. En este caso, el que hay en el root, el turret. Con lo cual, ahora mismo, si yo compilo y ejecuto este código, tendremos dos componentes de tipo static mesh, uno colgando del otro, pero lo tenemos sin assets, recordad. Voy a compilar de nuevo y veremos cómo esto se me va a convertir en turret y colgando de turret el joint, si todo va bien, ¿vale? Entonces vamos a refrescar un poquito y ya lo tenemos. El turret y el join colgando del turret. Ya tenemos dos componentes. Es exactamente igual. Estamos consiguiendo lo mismo que si arrastramos el canon BP por aquí, ¿vale? Ya teníamos uno, correcto. Vale. Voy a borrar el que teníamos. El canon BP tenemos uno y otro. En este caso no les he dado nombre, ¿vale? Aquí en el CPP ya directamente les estoy dando nombre. Tengo el turret y el join, ¿vale? Pues tenemos que crear ahora un tercer componente, porque recordar que en el blueprint teníamos tres componentes y el tercero era el que colgaba de la rótula, este de aquí, que era el propio cañón que colgaba de la rótula. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues lo mismo que hemos hecho antes. Voy a crear, tenemos este tercer componente que es el canon, que es exactamente del mismo tipo que el join y que el turret. Lo único que pasa es que está adherido al join, con lo cual simplemente voy a copiar esto, control C, control V, y voy a cambiar el nombre por el de la propiedad esta, que es el canon. Voy a copiar a canon, cuidado con el copy paste, ¿vale? Porque aquí es attach to joint. Fijaos que tengo una static mesh que la voy a llamar canon, que está atachada al join, y el join es a su vez otro componente de static mesh que está atachada al turret, y el turret lo que está haciendo es atacharse al root, por lo tanto es el root de la jerarquía. Si yo grabo esto y compilo, por fin voy a tener un actor con tres componentes. Y ahora podemos ver, si seleccionamos el actor en C++, que ya tengo los tres componentes, el turret, el join y el canon. Ya hemos conseguido hacer un actor con tres componentes, uno colgando dentro del otro. Eso sí, no tenemos ningún asset colgado. ¿Cómo le colgamos los assets? Bueno, para añadir assets a los componentes de un actor en C++ hay varios métodos. El primero, que es el que todos esperaréis seguro, es hacerlo desde C++. Cargar el asset desde C++. Sin embargo, no es el más recomendado, lo voy a explicar igualmente, pero no es el más recomendado. El más recomendado es hacerlo desde el propio editor, o sea, venir aquí, seleccionar el actor en C++, ir al componente que queramos y aquí le puedo añadir un cubo, ¿vale? Le añado un cubo y una vez añadido el cubo, vamos a ver si lo encuentro. Vamos al join, le añado la esfera, y ahora ya podemos ver, si vamos a la carpeta C++ Classes, a la carpeta Public, arrastramos el canon CPP a la escena, que este cañón tiene ya los tres componentes, turret, join y canon, uno colgando debajo del otro exactamente igual como lo hemos hecho en el blueprint. Lo que pasa es que está vacío. ¿Por qué? Porque no tiene ningún asset en ninguna de sus propiedades, ¿vale? Entonces, ¿cómo se cargan los assets dentro de las propiedades de los actores que hemos hecho en C++? Bueno, hay varios métodos. Seguramente vosotros estéis esperando el método en el cual desde código le decimos qué asset tiene que tener este componente. Y efectivamente lo vamos a explicar, pero no es el más recomendado. El más recomendado es venir al editor y como hemos hecho las propiedades de estos componentes uProperties, si nos acordáis, venimos aquí y son uProperties editables, entonces nosotros desde aquí podemos indicarle en cada uno de los actores en su propiedad static mesh, que por ejemplo esta tiene un cubo, que la siguiente, el join, es una sphere, ¿vale? Se puede hacer perfectamente desde aquí, como ya hemos visto, incluso se pueden escalar. Voy a escalarla 0.1, 0.1, 0.1, aquí tenemos una sphere y el componente de canon pues es otro cubo en que lo vamos a escalar en su componente X, pues un 10. Y ya tenemos el cañón, un 10, un 20 o lo que sea necesario, ¿de acuerdo? Entonces decís, bueno, pero esto no tiene ninguna gracia. Bueno, esto tiene muchísima gracia porque lo hemos hecho desde C++, efectivamente, y tal vez, teóricamente, lo ideal sería hacerlo todo en C++, pero este tiene una desventaja, perdón. Si yo lo hago desde aquí, desde el editor, ¿vale? Fijaos que en la base, en el turret, en vez de poner un cubo, me voy a ir, por ejemplo, a la carpeta Starter Content, a la carpeta Props, y voy a buscar, por ejemplo, el rock. Voy a ponerle una roca.
como base del cañón, un cañón camuflado, y le pongo una roca. Voy a escalarlo a 0,3, 0,3, 0,3, ¿vale? Le pongo una roca como base del cañón, ¿de acuerdo? Voy a elevar esto, lo voy a poner aquí. Muy bien. Vale, ¿qué pasa si yo este asset lo muevo de carpeta? Como lo he enlazado a la propiedad de este componente, a pesar de que el actor sea en C++, lo he enlazado a través del editor, si yo cojo este asset y yo o otro miembro del equipo un día se le ocurre moverlo de carpeta, no sé, a la carpeta esta que tengo tuto cpp, lo muevo, el asset no se corrompe, ¿vale? El actor este de aquí sigue igual, ¿vale? Enlazado a su asset, y el componente turret sigue igual enlazado a su roca. ¿Por qué? Porque al haberlo cambiado desde el editor y haber seteado las propiedades desde el editor, se actualiza automáticamente. ¿Qué pasa si yo lo hago desde aquí como lo vamos a hacer ahora? Pues que tengo que hardcodear o escribir en un path, sea cual sea ese path, ahora veremos cómo cogerlo, dónde está el asset exactamente, con lo cual, si alguien del equipo o yo mismo lo mueve de carpeta, automáticamente el actor quedará corrompido, porque no encontrará este path, no se actualiza el código automáticamente, y no cargará correctamente el path, ahora lo veremos. Por lo tanto, para setear modelos o assets, es mejor hacerlo directamente desde el editor, a pesar de que el componente lo hayamos creado en C++, ¿vale? Para ello, obviamente, estas propiedades, estos componentes, tienen que ser uProperties y tienen que ser modificables desde el editor, Edit Anywhere. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo, vamos a cargar estos assets, aquí una piedra, aquí una esfera, aquí un cañón así en forma de cubo, pero desde C++. Para eso voy a coger y voy a borrar el cañón, lo voy a borrar directamente. Entonces voy a arrastrar otra vez el cañón aquí, pero vacío, ¿vale? Solo los componentes sin ningún asset, y vamos a hacerlo desde C++. ¿Cómo le digo desde C++? Cuando cargo, por ejemplo, cuando instancio el componente de torret, que le cargue un asset, por ejemplo el de la piedra. Bueno, pues hay que hacerlo a través de un tipo de objeto que se llama helper, o mejor dicho, construct helper, el ayudador, el ayudante para la construcción de cosas, ¿vale? Y esto está en una carpeta, en un include, que se llama include construct. Si no está aquí, pues estará en componente. No lo sé, vamos a buscarlo. Vamos a ver, yo sé que se llama construct, o mejor dicho, a ver, construct helpers, ¿vale? Vamos a ver que nos lo ayude, que nos ayude a buscar dónde está, porque no me acuerdo. Aquí está, constructor helpers está dentro de la carpeta uproject, ¿vale? Muy bien, entonces me voy a mi actor, aquí, en el fichero .cpp, que es donde lo voy a usar, y voy a decir uobject, entre paréntesis, constructor helpers, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tengo acceso a este objeto. Voy a borrar la búsqueda. ¿Y cómo lo uso? Pues con este tipo de objeto yo lo que voy a decirle es que me busque en un path del proyecto determinado, del contenido del proyecto, un asset. ¿Y cómo lo declaro? Pues una forma muy habitual de declararlo es a declararlo variable estática. ¿Por qué? Porque como sabéis, las variables estáticas, una vez que se inicializan en una función, no se vuelven a inicializar más. Con lo cual, si yo instancio varios cañones, no volverá a buscar en este path el asset, porque ya estará inicializado. Entonces le digo que es una variable estática, le digo que es de tipo constructor helpers, ¿vale? En concreto un fObjectFinder, un buscador de objeto. ¿Y qué tipo de objeto voy a buscar? Pues una static mesh, porque lo que quiero es precisamente cargar una static mesh en la propiedad static mesh de este componente. O vamos a aclararlo, si nos vamos al cañón C++, dentro de su componente turret, que es un static mesh component, lo que quiero es cargarle aquí una mesh dentro de su propiedad static mesh, pero quiero hacerlo por código, así que le digo que voy a cargar una static mesh. Voy a hacer un poco más grande esto, no sé si se estaba viendo bien el código o no, ¿vale? Entonces le digo que voy a cargar una static mesh y a este objeto le doy un nombre, pues por ejemplo base canon, la base del cañón, base canon, ¿de acuerdo? Y tengo que indicarle, ¿vale? En un texto el path concreto del asset. Y esto, aquí viene la primera dificultad, porque ¿dónde está el asset que quiero cargar? ¿Qué quiero cargar? Imaginaos que aquí le quiero cargar la roca. Si yo pongo aquí smrock, así de fácil, pues aquí tengo la roca. Le quiero cargar esta roca. Tengo que saber dónde está dentro del proyecto, ¿vale? Yo sé que está en starter content, dentro de props, seguramente tendré la roca por aquí, ¿vale? Si no la veo aquí, pues la puedo buscar directamente, puedo hacer smrock y seguramente la encontraré en una parte. Si no la tengo aquí es que la he movido a otra parte. Fijaos, la tengo aquí.
¿vale? La había movido a otra parte, efectivamente. Lo he movido antes para explicaros qué pasa si se mueve un asset. Vale, la tengo aquí. ¿Cuál es el path de esta roca? En principio, el path está en content tuto cpp. ¿De acuerdo? Entonces, el content en C++ se llama game. El path sería game tuto cpp, ¿vale? La carpeta raíz del contenido de un proyecto se llama game. Haríamos tuto cpp y entonces pondríamos el nombre del asset, que se llama smrock, ¿vale? Haríamos smrock y hay que ponerle punto el nombre del asset otra vez, efectivamente. Así es como se carga un asset, ¿vale? Ahora mismo base canon, si este asset existe en este path, tendría el asset y se lo podría asignar, ahora veremos cómo se hace, a turret, ¿vale? Si no estamos seguros de cuál es el nombre del asset, hay un truco muy sencillo, que es ponernos encima del asset y con el botón derecho decir copy reference, no copy file path. Por esto nos copiará el path de la carpeta de Windows o el sistema operativo donde estemos. Es copy reference. Hacemos un copy reference y fijaos, si hacemos aquí un paste con un control V, fijaos que me sale ya el path completo o la referencia completa de este asset. Yo lo que voy a hacer, me había olvidado poner esto de aquí, pues simplemente hago esto, control X, y lo voy a poner aquí entre comillas. Con lo cual ya he indicado exactamente el path de este asset de aquí, ¿vale? Recordad, botón derecho, copy reference y nos copia en el portapapeles el path completo que hay que copiar aquí. Ahora mismo base canon, si este asset existe en este path, lo tendrá. ¿Cómo sé si existe o no existe? Porque tiene una propiedad este objeto, lo voy a hacer aquí justo después de instanciar el turret, que se llama succeed, éxito. Hago base canon si ha tenido éxito. Si esta función me devuelve true, es que ha tenido éxito en la carga. Y aquí dentro lo que voy a setear es la propiedad static mesh de la torreta. Básicamente voy a hacer esto, venir aquí a la torreta y setear la propiedad static mesh. Simplemente hago turret, recordad que esto es un puntero, ¿vale? Set static mesh y le paso base canon punto el objeto en sí, object. Acabo de cargar la roca dentro de la propiedad static mesh de la torreta. Fijaos que la única condición que hay para hacer esto es que previamente hayamos instanciado el componente de static mesh, ¿vale? Sí, porque evidentemente si no, no podemos acceder a su propiedad static mesh si no está instanciado antes. El root component lo podía haber puesto después, no pasa nada, ¿vale? Fijaos, vamos a repetir. Utilizamos un constructor helper, ¿vale? Le indicamos que es un static mesh, exactamente con esta sintaxis, y aquí le damos un nombre al objeto y le pasamos por parámetro un texto con el path completo del asset. Si no estamos seguros de la sintaxis exacta de este path, nos podemos venir aquí al asset concreto, botón derecho, copy reference y lo pasteamos aquí. Muy bien. Entonces, si ha cargado correctamente y con éxito este asset, si existe y existe en este path, ya podemos setear directamente la propiedad static mesh, que este set static mesh del object asociado a este objeto, al base canon, es lo mismo que venir aquí a la propiedad torret y setearle directamente un asset. Es exactamente igual. Ahora voy a compilar y vamos a ver si realmente ya de entrada mi actor en C++ me viene con el turret informado con la roca, ¿vale? Vamos a arrastrar el cañón aquí y efectivamente ya viene con la roca informada. Hemos precargado por código directamente un asset, pero esto para mí es una mala práctica, porque ¿qué pasa? Yo aquí le he hardcodeado directamente, ¿vale? El path del asset. ¿Qué pasa si yo lo cambio? ¿Vale? Si yo vengo a tutocpp y vuelvo a mover la roca a la carpeta props, la muevo, hago move here, voy a borrar esto de aquí para que no me pete demasiado, ¿de acuerdo? Salvo, voy a compilar otra vez. Y ahora cojo y voy a arrastrar mi actor CPP a la escena. Si yo lo arrastro ahora, fijaos, no me está encontrando la piedra. Y aquí, en la salida, en el log de salida, que ya haremos un tutorial sobre logs y depuración, me está diciendo que está encontrando un error. Dice, se ha fallado en encontrar la static mesh smrock en el path indicado. Efectivamente, porque en este path ya no existe, no longer exist este asset, ¿de acuerdo? Esas son las desventajas de hacerlo por código. ¿Cuál es lo mejor? Pues vamos a comentar esto, vamos a comentar esto, vamos a comentar esto, vamos a compilar de nuevo, ¿vale? Ahora ya no nos dará error, pero tendremos que cargar el asset directamente en las propiedades.
Muy bien, ya está. Voy a borrar este cañón defectuoso, lo voy a arrastrar otra vez, ¿vale? Ya no tengo errores por ninguna parte, ¿de acuerdo? Y aquí ya puedo cargar pues la roca o lo que me da la gana y puedo mover los assets de carpeta sin miedo a que me dé error, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya hemos visto un poco cómo crear componentes en C++. Y en el próximo vídeo pues seguiremos avanzando. Vamos muy poco a poco, pero vamos sobre seguro. Muchas gracias.